Antes de empezar con el vídeo, recuerdo que este 29 sábado de octubre estaré en la Japan Weekend de Barcelona, por si queréis saludarme o ir a ver cómo estoy streameando o lo que queráis. Estaré streameando más o menos en Twitch sobre las 5 de la tarde, 4 o a lo mejor por la mañana, pero seguramente por la tarde. Así que si queréis echarle un vistazo, adelante. Fei Wangfang, el recipiente del tigre de Bessel, el que luchó y se esforzó durante toda su vida por algo en lo que siempre estaba destinado y al final no fue más que un sueño impuesto por las ambiciones de un villano con otro sujeto. Un reemplazo del verdadero objetivo de otra persona. Eso es lo que fue Fei con su apodo del tigre. ¿Y es que no recuerda a un mítico personaje de una saga? Sí. Algunos habréis pensado en Tai Lung de Kung Fu Panda, y es que el personaje no puede ser más igual. Un personaje que lo tenía todo y al final de su vida se da cuenta de que no ha sido más que un mero peón para conseguir al rey. Y es que Fei nació siendo justamente aquello de lo que más se enorgullecía. Era un personaje que estaba destinado desde que conoció al falso Nico. El tigre de Bessel se menciona en el capítulo 133, en la pelea con Ryan, donde Oma en su estado Advance ve una sombra que le dice que se ha acabado el tiempo, que está decepcionado de él y que al final no era el tigre de Bessel después de todo. Pero es que este tema ya se menciona también capítulos después en el 178 con el ataque de los gladiadores, donde Ranjo vino por órdenes directas del tigre a por el otro recipiente llamado Tokitaoma. Hasta que en el capítulo 236 de Ashura, que es el final de esta parte, en una conversación Chiayi y Edward con un sujeto encapuchado es que se nos menciona una conversación interesante, donde se hace énfasis en el encapuchado y ahora que Tokitaoma ya no está en el mapa, el verdadero heredero del estilo Nico es justamente él. Un personaje que con la frase de esos nunca fueron los recipientes y que ese estilo era el suyo ya hacía ver que este tipo era fuerte y que la posición que tenía con un estilo tan fuerte y que ya nadie lo usaba le permitía tener esa actitud y era totalmente normal. De hecho, vemos al personaje aferrarse demasiado a este título. Es más, llega a un punto de decir que si Gao Ryuki entra en la competencia y es un recipiente, no dudará en matarlo, porque al final es como si se apropiara de algo que es suyo. De hecho, es curioso, pero si te paras a leer la intervención del tigre, todavía misterioso en ese momento dentro del capítulo 82, te das cuenta de que es literalmente Fei, ya que en esta intervención él menciona que si hay más warps escondidos en el equipo del purgatorio sería una buena oportunidad para demostrar el poder del tigre Bessel. Y yo solo recuerdo que Fei en su presentación como peleador del purgatorio en frente de Wakatsuki, él iba sin miedo alguno diciendo que estará satisfecho si puede tener algo de diversión de ese juego. Es decir, que un capítulo antes de presentarlo oficialmente como el tigre, todo este tiempo ya había dejado en claro que era él. Además ya por descarte, porque era uno de ellos por estar dentro del recinto de los peleadores, o era el sustituto de Liu o era Fei. Fei es apodado dentro del purgatorio como el Sapo, uno de los top 3 artistas marciales chinos de la lista del purgatorio, un experto en Tai Chi que se unió al purgatorio hace 2 años porque derrotó a uno de los 3 puños demoníacos y tomó su título. Es un peleador tan excelente que sin usar todo su poder porque no lo necesitó fue capaz de ganar a Liu una vez aunque en otra perdió, lo que demuestra que tiene de por sí una capacidad a la hora de luchar increíble. Es más, el tipo logró usar las katas sin que un maestro del estilo Nico se diese cuenta de ello, al igual que alguien que superó su cuerpo y habilidad para contrarrestar este estilo tampoco lo tuviese en cuenta el hecho de que desvió la mayoría del daño. Y es que realmente Fei solo luchó en el purgatorio en base a Tai Chi porque ni usó kickboxing, ya que Medel se sorprendió de que enseñara ese estilo porque nunca antes lo había visto en él, y a mí en lo personal me encanta el personaje porque tiene una actitud infantil a la vez que seria y sabe intercambiarlas cuando toca. O bien para dar un poco de humor al asunto, o porque toca ponerse serio porque tienes delante al superhombre Wakatsuki Takeshi. No solo el tipo carreó el combate del purgatorio para que fuese, si no el mejor, uno de los mejores vistos en Omega, es que encima fue capaz de sorprender a todos los lectores en ese momento. No con el plot twist, sino con la actitud que se cargaba que hacía quererlo sí o sí.
De hecho, creo que es bastante gracioso que Fei se burle de un ataque tan absurdo como la famosa grulla del Karate Kid. Un ataque que a lo que es el rival le permite saber perfectamente en qué momento y dónde vas a golpear, pero como le pica a Wakatsuki porque es algo tan mítico del deporte que practica, pues la situación es bastante buena para hacer ese cambio de personalidad tan drástico de un momento a otro. Y es que el tipo quiso demostrar en medio de toda una multitud lo que significaba ser el elegido del estilo, tratando a su rival como si fuese alguien mediocre, y lo logró perfecto. Porque encima estuvo jugando con uno de los representantes más top que la gente sabía que sí o sí iba a destacar. Era alguien confiable para el equipo Kengan, y verlo así en el suelo sin poder hacer nada es una imagen que le clava a mucha gente del público. Al final hablamos de alguien que tenía muchísimos combates Kengan ganados y quería imponerse al colmillo de Metsudo. De hecho, me mola porque el propio mangaka El Combate nos hace ver que realmente Oma nunca fue el sucesor verdadero, porque la cantidad de técnicas que Fei conocía y cómo las usaba sin dificultad alguna, aparte de mejorarlas, es increíble. Es más, Oma no conocía alguna de ellas hasta el punto de que, por ejemplo, también Kano ni sabía que existían. Total, el resumen es que se lució perfectamente porque, como él dice cuando le dijeron que esa es la fuerza de un peleador del purgatorio, no me juntes con esas personas porque yo soy especial. Si os fijáis nuevamente, como llevo repitiendo durante todo el vídeo, se enorgullece demasiado del título que tiene, de lo que ha conseguido y a lo que siempre tuvo que llegar. No es para menos, también te digo. Porque incluso logró pelear en un estado que era la combinación del Advance y la técnica de Setsuna, dando la creación a una nueva técnica que superaba por completo a esas dos, llamada como el demonio celestial, una técnica que podía burlarse de sus predecesoras. Es que era tan sobresaliente por encima de todos los recipientes que, como para no creérselo, se había logrado mejorar cada una de las cosas que el resto tenían. Los tres recipientes como Longmin, Rayo y Oma solo sabían el Advance y el estilo Nico, sin técnicas actualizadas como las que Fei conocía. Es normal que autoproclamase el título, nadie sería capaz de aguantar semejante transformación de normal. El mismo Setsuna es consciente de eso y él usa la segunda técnica. Pero es que es tan fuerte, pero tan fuerte el personaje, que solo pudieron quitárselo de encima mediante un guionazo, lo cual no entiendo. Sí que entiendo que, por ejemplo, Fei al principio quisiera jugar un poco y enseñar de lo que era capaz contra alguien con semejante nombre, porque es lo que venía diciendo antes de entrar en combate. Pero es que este mismo, cuando Wakatsuki piensa en casi destrozar su cuerpo para ganar a Fei, es quien le dice que esto es solo un juego y que no se deje la vida solo por una victoria. Cosa que es una estupidez a día de hoy cuando ves el resultado final. Fei fue consciente todo el tiempo que no podía ir más allá de ese estado o jamás viviría para contarlo, porque él mismo dice que tiene que derrotarlo de forma lenta pero segura. La única justificación de su derrota o muerte es que el Fallen Demon de esta transformación le dejó secuelas y no pensaba con claridad. Pero es curioso porque siempre ha sido un poco alocado, pero en momentos que se necesitaba serenidad la mantenía, demostrándolo en los 2 años que estuvo en el purgatorio, donde escondió un montón de técnicas que podría haber usado para ganar, y su orgullo no atacó ahí para revelar que escondía. Igual te lo intentan tirar un poco por el camino ese del Fallen Demon cuando tiene una conversación con Nico donde menciona que le da pena romper la amistad que ha entablado con los del purgatorio, para 5 segundos después decir que está completamente harto de esa falsa amistad. Igualmente, la única más o menos justificación es que Fei, con tanto orgullo habiendo demostrado ante todos de lo que era capaz, quisiera no demostrarle al mundo porque le daba esto más igual, sino dejar en claro a Ryuki, Oma y sobre todo al falso Nico que él era el estudiante definitivo, aquel que sobresalió y sobrevivió en una montaña de cadáveres. Al final el combate no fue demostrar yo soy el recipiente del tigre, sino que fue yo soy apto para serlo. Marcado por Nico, quien había entrenado personalmente a este muchacho y le había hecho creer que tenía dicho título, que todavía necesitaba otra cosa, que podría hacer lo que quisiera dentro del ring, pero que no podía involucrar a Oma en esto. Entonces al final Fei queda en un personaje que ha vivido engañado siempre y que encima, aparte de eso, ve como si estuviera derrotando a un secundario en el último momento. Y aparte se da cuenta que su maestro prefirió un fracaso por encima del que perfeccionó todo de sí. Es lo que me da pena de su muerte, que pese a ser elegido murió pensando que nunca lo fue.
que siempre estuvo en la sombra de los ojos de quien le entrenó, cayendo en ser otra herramienta más para llegar a su objetivo. Por eso al final, viendo a Oma cara a cara, se vuelve completamente loco. Todas las emociones que tenía se revolucionan por completo y se da cuenta de que el camino que ha seguido no ha servido de nada. Y fallece como un don nadie porque Nico es un manipulador increíble que implantó esas mismas ideas a Lúthien. Le estuvo dando falsas esperanzas por ser el único capaz de usar el Gihun con el Formless. Y es que él sabe los riesgos de sobra que supone usar cosas como el Gihun, Advance o la técnica de Setsuna, porque tiene en cuenta que eso significa que estás sacrificando tu vida a cambio de incrementar tu poder. Esto lo explico para que tengáis en cuenta de a cuánta gente el falso Nico se ha llevado por delante por su ambición. Sin duda me parece un personaje que no es demasiado complejo, pero para que te guste más fuera de su espectacular diseño y personalidad, tienes que ponerte en su piel de cómo debió quedarse de cuando todo lo que se dio cuenta de que se enorgullecía se reduce a cero por completo. A mí me encanta y me parece de lo mejor de Kengan de lejos, pero me gustaría saber vuestra opinión de todo esto. Si os ha gustado podéis dejar un like y nos vemos en la próxima.